todos, bienvenidos al tutorial de matemática. Bueno, vamos a continuar en nuestro recorrido por la geometría. El día de hoy vamos a trabajar la clasificación de cuadriláteros. ¿Cuáles son las características y los elementos que nos permiten ordenar los cuadriláteros? Recordemos, los cuadriláteros son aquellos polígonos que tienen 4 lados, 4 ángulos y 4 vértices. Los clasificamos por sus lados de la siguiente manera. Fíjense, aquí va el primer grupo. Un primer grupo los llamamos los paralelogramos, es decir, aquellos que tienen lados paralelos. Y en este primer grupo tenemos también otro grupo de cuadriláteros. Vamos a conocer el primer grupo de estas características. Se les llama los romboides. Tienen sus lados y ángulos opuestos iguales, 2 a 2. ¿Qué quiere decir eso? Pues un lado es igual de la misma medida que su lado opuesto, pero no necesariamente al tercer y cuarto lados. Veamos este ejemplo. Aquí tenemos un romboide y vemos que este lado de aquí abajo es de la misma medida y es paralelo a este lado de aquí arriba. Luego tenemos que este lado que está a la derecha es de la misma medida y es paralelo a este que está a la izquierda. ¿Qué son lados paralelos? Son aquellos que en todo momento están a la misma distancia. Por ejemplo, como las vías del tren. Entonces, aquí los 4 lados no son necesariamente iguales, pero sí son paralelos con sus lados opuestos. ¿Qué elementos podemos anotar? Pues que este ángulo que está aquí abajo a la derecha es exactamente de la misma medida que este ángulo que está arriba en la izquierda. Y este ángulo de abajo en la izquierda es de la misma medida que este ángulo opuesto que está arriba en la derecha. Pero los 4 no son necesariamente iguales. Ojo con eso. Anotamos entonces una característica. Lados opuestos iguales y paralelos 2 a 2. Significa que estos dos opuestos son iguales y paralelos. Y estos otros dos, que son iguales y paralelos. Y los ángulos opuestos también son iguales, este con este, pero estos no son de la misma medida que estos otros dos, pero son iguales entre sí. Este es el primer grupo de los romboides, que en física los vas a conocer simplemente como paralelogramo, pero tú sabes que es un romboide. Vamos al segundo grupo, los cuadrados. Es una figura muy conocida, muy famosa desde primaria. Tienen todos sus lados iguales y todos sus ángulos iguales. ¿Cómo es un cuadrado? Apuesto a que tú sabes las características. Este lado de la izquierda tiene la misma medida que este lado de la derecha y además son paralelos. Y este lado de arriba es de la misma medida y es paralelo a este lado de abajo. Los 4 lados son exactamente iguales. Sus 4 lados iguales. Y sus lados opuestos son paralelos. Los 4 ángulos son iguales y forman rectos. 4 rectos, es decir, cada uno de 90 grados. Este ángulo y este, ambos son rectos. Este tercer ángulo son rectos. Y tenemos aquí 4 ángulos de 90 grados. Entonces formarían 360 grados. Otro cuadrilátero muy conocido para nosotros, pues este que viene, ya lo trabajas desde primaria, son los rectángulos. Estos tienen lados opuestos iguales de 2 en 2 y sus ángulos también son iguales, pero todos sus ángulos son iguales. Ya conocemos la forma del paralelogramo y aquí vamos a ver la siguiente figura. Este es un rectángulo que es un paralelogramo y este lado de abajo tiene la misma medida que este lado de arriba. Y este lado de la izquierda tiene la misma medida que este lado de la derecha y son paralelos entre sí. Sus 4 ángulos son exactamente iguales y los 4 miden 90 grados. Los lados opuestos paralelos de 2 en 2, lados opuestos iguales de 2 en 2. Y sus 4 ángulos son iguales, de 90 grados. Continuemos con nuestra clasificación
de los cuadriláteros, recordando siempre qué es un cuadrilátero. Un cuadrilátero es un polígono de 4 lados, 4 ángulos y 4 vértices. Lo que estamos haciendo es ordenando ahora de acuerdo a sus elementos. Y continuamos en el primer grupo de los paralelogramos, es decir, aquellos que tienen lados paralelos. El cuarto grupo son los rombos. Los rombos tienen sus 4 lados iguales, pero sus ángulos opuestos no son los iguales, solo son iguales de 2 en 2. Veamos, este es un rombo. Sus 4 lados son exactamente iguales, tienen la misma medida, igual que el cuadrado, pero este no es un cuadrado, como se fijan ustedes. ¿Qué nos indica? Que este lado es paralelo a este otro lado de abajo a la derecha. Y este otro lado que está arriba a la derecha es paralelo a este que está aquí abajo a la izquierda. Y además estos 4 lados miden lo mismo. Pero los ángulos tienen la siguiente característica. Este de aquí arriba es exactamente igual a este de abajo. Pero este de la derecha no es igual a los otros dos, pero es igual a este que está a la izquierda. Son iguales de 2 en 2. Estos dos son iguales, estos dos son iguales, pero los 4 no son iguales. Ojo, otra característica. Estos 4, aunque son diferentes, suman 360 grados. Eso ocurre en todos los cuadriláteros. Anotamos algunas características. Lados opuestos iguales y paralelos de 2 en 2. Ángulos opuestos iguales de a 2 también, solo de a 2, no los 4. Entonces podemos resumir aquí estos cuadriláteros que son paralelogramos bajo las siguientes propiedades que no debes olvidar para cualquier cosa. El cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide es lo que acabamos de describir. La suma de todos sus ángulos internos siempre va a ser 360 grados, de cualquiera de ellos, de todos los cuadriláteros. La suma de ángulos internos es 360 grados. Los ángulos opuestos son iguales y los contiguos suplementarios. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, los opuestos aquí tenemos este y este que es opuesto, son iguales, eso se entiende. Pero ¿qué significa que los contiguos son suplementarios? Que este de la izquierda en el rombo con este de la derecha forman 180 grados. Esos son contiguos al lado y suplementarios que forman 180 grados. Probemos aquí en el rectángulo. Este mide 90. Su contiguo, este de arriba, también mide 90. 90 más 90, 180. Lo mismo ocurre en el romboide. Este ángulo sumado a este contiguo también te da un suplementario que es 180 grados. Un paralelogramo tiene 2 diagonales que se cortan en su punto medio. Es decir, trazamos aquí una diagonal y esta otra diagonal, el punto donde se corte cualquiera de estos paralelogramos siempre es en el punto medio del polígono. Muy fácil, ¿verdad? Ahora veamos el segundo grupo de orden y clasificación de los cuadriláteros. Pero recordemos siempre que es un cuadrilátero. Un cuadrilátero es un polígono que tiene 4 lados, 4 ángulos y 4 vértices. Y clasificando por sus lados tenemos ahora el segundo grupo, los cuadriláteros que no son paralelogramos. Ojo, los que no son paralelogramos. Y en este primer grupo tenemos a los trapecios. ¿Cómo son los trapecios? Pues tienen siempre 2 de sus lados opuestos paralelos, necesariamente, y los otros 2 no son paralelos. Aquí tenemos ya esta figura muy conocida para nosotros. Por ejemplo, aquí el lado de abajo, que se llama base, es igual al lado de arriba en cuanto son paralelos, pero no son de la misma medida, pero sí son paralelos. El de la izquierda y la derecha no son ni paralelos ni necesariamente iguales. Entonces, este lado de abajo se le llama base, es paralelo a este lado de arriba, que también se le llama base. Entonces, solo 2 lados opuestos son paralelos. Los ángulos opuestos no son iguales. Ojo. Y un segundo grupo de los que no son paralelogramos son los trapezoides. Los trapezoides, miren, parecen un polígono irregular. No tienen
lados paralelos y mucho menos sus ángulos. ¿Qué propiedades podemos rescatar de todos estos elementos? Recalcando siempre lo que ya conocemos. La suma de sus cuatro ángulos internos siempre es 360 grados. En este primer polígono, que es el trapecio, estos cuatro ángulos, aunque no son iguales, pero siempre van a sumar 360 grados. Y en el trapezoide lo mismo. Estos cuatro ángulos internos también van a sumar 360 grados. Tienen dos diagonales. También estos, el trapecio y el trapezoide, tienen dos diagonales, pero a diferencia de los paralelogramos, se intersectan en un punto que no es el punto medio del polígono. Ojo. Y finalmente tienen cuatro vértices. Y veamos aquí, 1, 2, 3 y 4. Las partes puntiagudas son los vértices. Igual en el trapecio, 1, 2, 3 y 4. Los cuatro vértices. ¿Cuál es el objetivo de esta lección? Que tú aprendas las características, los elementos, la clasificación y los nombres de estos cuadriláteros para poder aplicarlos en ejercicios de geometría y en el futuro en diseño gráfico, en geometría analítica, en física y también en geometría superior. No lo olvides. Ahora, hacer la tarea. La nueva normalidad es un hecho, y a pesar que retomamos nuestras rutinas laborales, es necesario mantener ciertas precauciones para nuestro cuidado y el de los demás. Ahora que regresamos a nuestros lugares de trabajo, tendremos constantemente que equipar los siguientes accesorios: mascarilla, alcohol o gel alcoholado y toallitas desechables. Estos implementos serán tan importantes como nuestro celular. Asegura de que te midan la temperatura antes de entrar al área laboral. Recuerda utilizar mascarilla durante toda la jornada. Procura en todo momento mantener una distancia de 2 metros entre las demás personas y tú. Por ejemplo, comedores, pasillos y elevadores. Recuerda mantener la distancia física en reuniones presenciales. Evita utilizar instrumentos de trabajo ajenos a los tuyos, como plumas, hojas, cuadernos, lápices, entre otros. Recuerda, lávate las manos con frecuencia.